siguen pensando en un ordenador y siguen viendo una máquina hacer cosas más rápido. Se están perdiendo un montón de cosas y sobre todo se están perdiendo un montón de efectos de esa máquina, ¿no? Un montón de cosas que claro, de repente ya no vivimos en un mundo gobernado por una máquina destinada a hacer las cosas más rápido. De repente vivimos en un entorno absolutamente de locos. De repente vivimos en un mundo así, en el que un tío normal y corriente como yo, pues tiene que llevar, si hago un bolsillo fuera ahora mismo y saco un teléfono, otro teléfono, pero en realidad ninguno de los dos son teléfonos, son ordenadores, que de vez en cuando utilizo para hablar por teléfono, pero los utilizo más tiempo aquí que aquí. Tengo una mano una máquina de fotos, un ordenador en casa, un portátil, una base inalámbrica, un no sé qué, un directorio FTP, una tarjeta de memoria. Las cosas que no llegar a llevar en un bolsillo son fáciles. Si ahora quiero sacar una foto y enviarla, pues seguramente sacaría la máquina, tomaría una foto con esa máquina, después sacaría la tarjeta de memoria de esa máquina, extraería una pequeña tarjeta que va dentro de un adaptador de la tarjeta para poder ponerla en el BlackBerry, desde el BlackBerry. Es difícil, ¿no? Es todo normal. Esto cada día más es lo normal. O sea, tú ves a los críos hoy en día y cogen la tecnología y es como... y lo ven a mano. Entonces, ¿qué ocurre? Que en este mundo las cosas se mueven de otra manera. En este mundo de repente vivimos en un sitio en el que nos dicen, no, donde tienes que estar es en la nube. ¿Qué es eso de la nube? No quieres tener tus datos en un ordenador. Porque los datos en un ordenador, ¿qué les pasa? Que son enormemente frágiles. Entonces, yo este libro me pongo a escribirlo, y ojo, mientras estoy escribiendo el libro, es mi proyecto más importante. Hay que tener libros, estoy ahí como niño con libro nuevo, súper concentrado en el tema, porque es súper importante, pero no guardo ni un solo criterio de mi libro en